Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Maki. Maki. Vale. Bueno, arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro y siempre os pregunto la relación que tenéis con el mar. ¿Cuál es la tuya? La relación que tengo con el mar. La tierra de mis padres, Marruecos, Madiak, el pueblo donde he ido cada verano y donde he disfrutado, he llorado, me he enamorado. Pero es un espacio... unos buenos espetos? La verdad es que sí, soy muy fan de los espetos y recuerdo mucho el puerto. Es un recuerdo que tengo muy bonito con mi familia, de ir a comer espetos y de respirar muchas veces los orígenes que a mí me han hecho mucha falta. ¿Y qué significa el puerto? ¿Es una metáfora de qué el puerto? Para mí el puerto significa familia, significa encuentro también. Y ahora mismo, obviamente, que no está, por desgracia, mi padre con nosotros, significa mi padre, porque cada vez que voy ahí le recuerdo y me acuerdo, ¿no?, de muchas vivencias que hemos vivido y bueno, me emociona porque tenéis que ir al puerto de Madiak. Es un puerto maravilloso, pero donde hay mucha vida. Uh-huh. En Marruecos hay mucha vida y en Rincón también. Tú naces en Madrid. Uh-huh. ¿Tu primera casa, tu casa de la infancia, es la del Callejón del Gato, sí, en Majadahonda? Esa es tu casa de la infancia. Esa es. Vale, vamos a imaginar a esta niña con un coche teledirigido. Sí. ¿Qué estaría haciendo en el patio con tu hermano? ¿Qué estaríais haciendo? Pues yo creo que estaría con mi hermana, de hecho, que es 2 años mayor que yo. ¿Tienes solo una hermana? Tengo una hermana sois? y un hermano. Vale. Pero es verdad que con mi hermana al final he jugado más, yo creo que un poco por la edad. Pero de hecho tenía un coche teledirigido y de hecho mis padres, lo poco que nos podían dar, pero bueno, nos daban una pequeña paga. Yo recuerdo ahorrar ese dinero para irme luego con ellos a una tienda de segunda mano y lo primero que compré fue un coche teledirigido y sí, jugar enfrente de la puerta. Vivíamos en una casa baja y ahí estaba mi hermana y yo y jugando con el coche. ¿Cuántas veces os contaron vuestros padres ese encuentro en la parada de autobús? Pues muy pocas. Ah, sí. ¿Y cómo te enteraste? Porque se lo pregunté. Porque yo cuando iba creciendo, es verdad que le iba preguntando a mi madre, pues bueno, cosillas un poco más íntimas. Es verdad que a mi familia les ha costado mucho, bueno, transmitir o al menos encontrar esos momentos un poco más íntimos. Y yo recuerdo tener pues 12, 13 años y un día me senté con mi madre y dije, pero mamá, ¿cómo conociste a Baba? O sea, ¿cómo le conociste? Y me dijo que se encontraba en una parada de autobús. Mi madre llegó en el año 85, creo que mi padre llegó en el año 86, más o menos. Mi madre venía porque trabajaba en Rabat como cocinera en la embajada española y ella vino de legal y mi padre vino de ilegal y realmente él iba a Francia, él no se quería quedar en España y tenía un tío que vivía aquí. Entonces coincidió que vino a visitarle, cogió ese mismo autobús en esa misma parada, conoció a mi madre y luego se fueron a cenar por la noche. O sea, una parada de autobús que les cambia la vida. A tu padre le hace quedarse aquí, totalmente, cuando su destino en principio era Francia, y formar una familia aquí en Madrid. ¿Ellos hablaban con dolor de su salida de Marruecos? ¿O hablaban con nostalgia? ¿O cómo hablaban? Porque ellos eran del mismo pueblo, ¿no? No. Eran de mi padre era del Rif y mi madre es de un pueblo de Ouadjem, que está cerca de Casablanca. Es verdad que estas conversaciones, yo creo también un poco porque las he provocado, yo también en casa, lo he hablado más con mi madre. Es verdad que con mi padre recuerdo, de hecho, en Rincón, en la playa, un día hablar, ¿no?, del porqué y cuál era la necesidad que él tenía. Pero bueno, mi padre era un poco más un hombre de pocas palabras, pero con mi madre sí que había dolor obviamente porque mi madre es la mayor de 3 hermanas, dejó a su madre, a mi abuela, que falleció cuando yo tenía 8 años, y bueno, para mi madre fue un camino bastante complicado, venirse sola, intentar querer ayudar a las personas que deja, el cariño, la familia. Yo ahora mismo que estoy creciendo y que me voy haciendo más mayor, para mí es fundamental compartir tiempo con mi hermana y con mi madre. Entonces, ser consciente de que si el día de mañana por necesidad, no es porque yo quiera, sino por necesidad me tengo que ir a otro país y obviamente las situaciones económicas pues no te permiten tampoco ir a Marruecos tanto como te gustaría. Y mi madre pues eso lo sufrió bastante. Sí. ¿Y tu padre no hablaba?
No hablamos mucho de esto. También es verdad que yo, por ejemplo, solo conocí a mi abuela por parte de madre. Mis 3 abuelos yo no los conocí. Y es verdad que eso, mi padre siempre ha sido un hombre de muy pocas palabras. Lo que nos ha reforzado, o sea, lo que nos ha dicho tanto a mi hermana y a mi hermano y a mí, siempre nos ha dado como, bueno, un mensaje de positivismo, ¿no? Y sobre todo de agradecimiento. Esto es algo que yo recuerdo mucho de mis padres y de mi madre, ¿no? Que a día de hoy es verdad que estoy muy agradecida a ello, pero yo a veces siento que era un poco excesivo. También un poco por al ser inmigrantes y venir a otro país, pues estás como más pendiente de que la gente pues no se moleste, ¿no? Contigo. Pero siempre han estado como muy pendientes de eso, de que nosotras tuviésemos. Mi madre me decía, tú siempre por favor y gracias, siempre. Sí, muy trabajadores, has dicho. Mucho. Siempre, muy honestos. Mucho. Muy honestos. Muy respetuosos con el otro. Mucho, constantemente. Sí. Claro, al final, bueno, mi padre obrero de toda la vida, mi madre cocinera en su momento, luego ama de casa, tienes 3 hijos que tienes que sacar adelante. Sí que es verdad que yo era una niña bastante, y lo sigo siendo, siempre he sido una mujer muy, muy, muy positiva, y es algo que yo siempre pues le agradezco también a mis padres, esa parte no esa parte, sino ese círculo de humildad donde yo he nacido, ¿no? Yo más una persona que a lo mejor había un yogur en la nevera, en vez de comérmelo yo, aunque tuviese hambre, lo primero que hacía era preguntarles, ¿lo queréis? No lo quiero, pues ya me lo como yo, ¿no? Pero esos pequeños detalles, cuando eres tan pequeña y vas siendo consciente de eso y vas comunicándote con la persona que tienes enfrente, desde la humildad, que yo siempre hablo, que no es una cuestión económica. Yo cuando hablo de humildad no es una cuestión de clases sociales, ¿no? Es cómo miras a la otra persona, cómo la tratas, cómo la cuidas, ¿no? Cómo la respetas. Y eso es algo y esos valores yo los he tenido en casa y lo agradezco mucho. Vale, entonces ahora vamos a ver a esa niña delante de la tele viendo esta serie. Es lo que baila Ana, que hasta los muertos le tienen gana. ¿Qué es lo que baila Ana? Que todo el mundo se pide un turno. Vale, ¿tú veías Ana y los 7? Claro que veía Ana y los 7. Sí, te plantas delante de la tele viendo a Ana Obregón con esa serie que arrasó y que vendió en medio mundo. Sí. ¿Y qué relación tienes con esta serie? O sea, cuenta a los oyentes una escena que me encanta, que es cuando, no sé cuánto de qué, que quiero que me lo relates, te llega una separata para que tú hagas un casting para Ana y los 7, ¿no? Vale, entonces cuéntame eso, de estar ensayando, leyendo ese posible papel para el casting, o sea, cuéntame tu vínculo con Ana y los 7. No, muy fuerte. O sea, yo pues tendría 6-7 años más o menos, y yo tenía una vecina que vivía al lado de donde nosotros vivíamos, que se hizo muy amiga nuestra, y un día resulta que su novio, pues la tía del novio trabajaba en Televisión Española y estaban buscando niñas para hacer el casting de Ana y los 7. Y entonces yo recuerdo que le dijo a mi madre, Fátima, hay un casting para hacer una serie para el que están buscando niñas. Entonces mi madre me miró y dice, ¿tú quieres hacer el casting? Le dije yo, no sé qué es, pero sí, vale. Y yo recuerdo tener la separata conmigo y mirar a mi madre, porque claro, al final también la separata obviamente yo la leí con mi hermana, que eran las que sabíamos leer. Entonces mi madre tampoco entendía mucho de qué iba esto, ¿no? Pero yo recuerdo mirar a mi madre y decirle, ¿pero entonces qué soy, otra niña? Y me dijo, no, tú puedes ser lo que quieras. Sí. Claro, porque al final, de donde yo he nacido, donde yo me he criado, era un contexto totalmente opuesto a lo que ponía la separata. Era una niña rica, claro, era una niña los rica. 7 vivían en una mansión o Exacto. un chalet gigante, no me acuerdo muy bien. Claro, y entonces yo decía, wow, o sea, hay gente que vive así, ¿sabes? Y yo recuerdo, pues eso, esa frase a mí me marcó mucho porque de repente entendí y me adentré en un oficio donde podías recrear muchas situaciones, contar muchas historias, vivir en otros lugares. Bueno, había muchas oportunidades, ¿no?, dentro de una misma profesión. Sí que es cierto que luego yo me acuerdo que al día siguiente yo fui al colegio, voy a hacer un casting, y no hice el casting, cosa que... Pues mira, mi madre, lo que me ha dicho mi madre, que yo no sé si es verdad todavía, pero bueno, espero que sí, porque era una cosa bastante heavy, me dijo, no, que es que ha muerto el amigo de esta chica, entonces han ido al cementerio y no te pueden llevar. No sé si es verdad o no a día de hoy. Pero me hacía mucha gracia a tu madre que fueras a la tele a hacer un casting, ¿no? Claro, no era tan consciente, no sabía tampoco de lo que iba esto. Porque tú no habías ido al cine ni al teatro, o sea, tú no tenías ningún vinculación con el mundo de la cultura, salvo
que ibas a la biblioteca. Sí, yo iba a la biblioteca con mi hermana, teníamos nuestro carnet y a mí me encantaba estudiar. ¿Tus padres te animaban? ¿Os animaban a que No. estudiarais, a que leyerais? O sea, ¿os animaban a eso? No es que nos animase, quiero decir, era lo que había que hacer. Tenían que llevarte al colegio y tenías que educarte, obviamente. Pero luego creo que había otro estímulo, que eso, por ejemplo, mi hermana sí que me lo ha aplicado bastante. Mi hermana escribe poesía, es una mujer súper culta y me encanta. Y nos gustaba ir a la biblioteca también porque era salir un poco, ¿no? de la casa, del barrio, de donde estábamos, un poco adentrarnos en nuestras historias y nuestro imaginario. Entonces yo recuerdo ir a la biblioteca, coger libros, leer, hasta que tuvimos la gran suerte de tener un DVD. Y entonces ya no íbamos solo a por libros, sino que íbamos al apartado de coger películas. Y nos llevábamos a lo mejor 3, 4 películas. Yo recuerdo... También es verdad que mis padres no nos controlaban tanto lo que veíamos, porque ellos pensaban que cogíamos películas para gente de nuestra edad, pero yo he visto de todo. Infantiles. Juveniles, más o menos. Es verdad que yo iba con mi hermana, entonces, bueno, pues con la hermana mayor, ¿no? Pero sí era un espacio muy sagrado. Para mí me gustaba mucho ir a la biblioteca. Y de hecho, un día que fui a hacerme análisis de sangre, lo típico, pues quédate en casa. No, yo tengo que ir al colegio, tengo que ir a estudiar. Tengo. ¿Por qué la actriz Mina, a ver si lo digo bien el apellido, porque voy a intentarlo, Mina Al-Hamani? Bien. ¿Está bien dicho? Sí. Al-Hamani. ¿Por qué Mina Al-Hamani se ha puesto de seudónimo Maki? Pues porque Maki es mi pequeño que tiene ahora 7 años, mi gatito, y es un gato que yo adopté con 15 días, que me lo trajeron de Murcia. Tengo una amiga, Patricia, que es maravillosa, y resulta que en el campo pues había una camada y la gente a veces es muy mala, bastante, y entonces envenenaron a la madre y se quedaron 3 gatitos solos, se los trajo a Murcia y me quedé yo uno, un amigo mío Javi otro y Óscar se quedó otro gatito y es mi hijo, es un ser al cual le tengo mucho aprecio, le quiero muchísimo y me ha dado mucha felicidad. Te espera en casa, siempre. Da igual el día que tengas, que te va a hacer. He estado 2 meses ahora rodando en Lisboa y yo pensaba que iba a estar un poco molesto conmigo, pero le ha dado una hora solo. Mira, hay una cosa que me gusta mucho. Primero, el que tu madre te dijera esa frase cuando he leído toda tu trayectoria, ¿no? Tú puedes ser quien quieras, con trabajo y con esfuerzo, que también te decían eso. Y luego me ha hecho mucha gracia cuando le dijiste que ibas a ser actriz, o sea, trabajas, te formas, te pagas un curso, porque te dijo, oye, a ver si te vas a tener que besar con algún chico. Wow, ahí hay una historia bastante... O sea, momento en el que dices en casa, no sé si estuviste estudiando, hay muchos actores que estudian interpretación al margen de sus padres, porque no quieren que lo sepa, porque se presentan a las pruebas sin que lo conozcan en casa. Sí. O sea, ¿cómo fue tu caso, Mina? Fue un poco así también. Sí que es verdad que yo luego con 11, 12 años pues había teatro extraescolares y yo recuerdo decirle a mi madre, apúntame a teatro. Era como, no te voy a apuntar a esto porque no sé lo que es. Le dije, vale. Entonces yo, no pasa nada. A los 16 años obtengo el graduado escolar. Sí que es verdad que yo lo he tenido bastante claro. O sea, para mí no había un plan B. Entonces yo empecé a trabajar con 16 años, empecé a ahorrar dinero y me empecé a formar. Es verdad que los primeros meses yo a mis padres no les dije que iba a clases de interpretación porque me daba mucho respeto y mucho miedo. También un poco porque no tenía la capacidad de explicarles realmente cómo me hacía sentir esto. Eso lo he aprendido en el tiempo y me ha llevado obviamente también como muchas preguntas conmigo misma porque es muy complicado hablarlo con una familia que a lo mejor tiene una cultura totalmente distinta, traspasarles que esto lo que a mí me hace es que no era una cosa para mí, o sea, para mí el oficio nunca era porque Mina quiere ser actriz y ya, o sea, Mina quiere ser actriz porque quiere contar historias y quiere, cuando era más pequeña lo pensaba, quiere cambiar el mundo dentro de esta profesión. Luego vas creciendo y vas viendo un poco las cosas como son y te cuesta un poco más, pero ese siempre ha sido como mi motor, ¿no? Pero sí que es verdad que los primeros meses no les dije nada a mis padres y yo tengo un recuerdo muy bonito de mi primer profesor, de Iñaki Ayerra, que yo me reuní con él primero para que me hiciese una entrevista y él me dijo una frase también muy potente, me dijo que nadie te corte las alas. Entonces, claro, puedes hacer lo que quieras y que nadie te corte las alas, yo estaba ya motivadísima para poder hablar con mis padres, siempre desde el respeto, desde el cariño y desde
no querer ofenderles, obviamente. Y había algo también que me motivaba a esto, que era como, quiero traeros también y quiero que podáis vivir vosotros también esta parte, ¿no? de la cultura, que me parece algo súper bonita y súper necesaria. ¿Y cómo explicas eso, Mina? ¿Cómo, pues me ha costado. ¿Cómo consigues explicar esto que nos estás contando? Por ejemplo, lo del beso, que es una cosa muy graciosa, pero que a mí me generó un poco de ansiedad en ese momento, obviamente, porque era muy pequeña. Pero claro, es que demuestra también el miedo de tus padres a un mundo que desconocían probablemente. Claro, claro, ellos se quedaban a veces un poco pues en esa cosa, ¿no? Un poco más superficial. Pero sí que yo recuerdo hacer El Príncipe, que a mí me cogieron en la segunda temporada, y yo tenía una trama con Jesús Castro, que hacíamos de pareja. Y obviamente esa trama yo la obvié a mis padres. Eso no se lo conté, yo le contaba que yo era la criada que trabajaba en la casa de Fátima de Khaled y poco más. Y entonces sale el tráiler, yo no vivía con mis padres porque ya me había independizado, pongo la tele y lo primero que veo en el tráiler es el beso de Nur. Y yo, claro, empecé a llorar, o sea, me dio un ataque de ansiedad y yo no me podía dormir. Entonces llamé a mi madre, le dije, mamá, te quiero muchísimo, te respeto todavía aún más, pero quiero decirte que va a salir esto, porque no era una cuestión hacia mis padres, también es una... que esto pasaba y pasa a día de hoy en España también en muchas familias, que es un poco el que dirán, ¿no? Estás como más pendiente de lo que van a decir el vecino, de realmente de cómo lo recibes tú. Y yo recuerdo que llorando a mi madre le dije, mamá, lo siento mucho, y me dijo, madre, no te preocupes, no pasa nada, yo estoy aquí para ti, muy bien, hija, muy bien, hija. Y a mí eso era como, ok, ya está, vale, vamos hacia adelante. Porque volviendo a esa conversación, ¿cómo conseguiste explicar esto que nos has contado? Yo quiero dedicarme a la interpretación para cambiar el mundo, yo quiero dedicarme a la interpretación para hablar de libertad, de tolerancia. Entiendo que cada uno tiene sus motivos para intentar cambiar el mundo, ¿no? O sea, ¿cómo les transmitiste eso? Con trabajo. Yo creo que también ha sido... Es que, como te digo, es curioso esta conversación que estamos teniendo, porque no es una conversación que yo haya tenido con mis padres. Lo único que han visto de su hija es que tenía un sueño, que tenía muchas ganas y que ha trabajado mucho. Entonces, poco a poco, obviamente, después del Príncipe hubo un parón, que eso pasa mucho en esta profesión, yo ese parón, de hecho, lo agradezco muchísimo, porque de repente ahí entendí de qué iba, que no todo era un camino de rosas, obviamente, pero en ese parón, por ejemplo... Yo tampoco le hablaba con mis... O sea, yo a mis padres no les decía que estaba trabajando en un bar. Yo trabajaba en un bar, trabajaba dependiente, o sea, yo hacía 1000 cosas, pero yo no quería tampoco que se preocupasen, y otra vez esa cosa del fracaso, ¿no? Porque a veces... Pero no, es que para mí no era un fracaso, pero ¿cómo lo recibe un padre, no? ¿Cómo lo recibe una madre que de repente te ve en un proyecto durante 9 meses y luego le dices que no, que estás trabajando de camarera dependiente, pero que esto es temporal? ¿Cómo le explicas eso a un padre dentro de esta profesión? Es bastante complicado. Entonces yo sí que es verdad que lo he guardado mucho. Entonces sí que he esperado siempre y he confiado, obviamente, en mí, en que viesen ese recorrido y esa amplitud a nivel laboral. Entonces cuando ya han visto que mi camino, pues bueno, pues me podía permitir pues pagarme alquiler y ayudarles económicamente y estar pues tranquila conmigo misma durante muchos años, yo creo que eso para ellos ha sido como la luz verde. Yo, por ejemplo, hay muchos proyectos que mis padres no han visto, pero mi padre, por ejemplo, era muy fan de Servir y Proteger, que es algo que yo... Es la primera que haces, ¿no? No, esa es la segunda. Yo hice El Príncipe, luego hice Dentro de la Tierra, una obra de teatro, y luego Servir y Proteger. Y luego Servir y Proteger. ¿Ese parón que dices que agradeciste? Mucho. Después del Príncipe, que debió ser duro, porque El Príncipe tuvo muchísimo éxito, porque te sitúa como actriz, la gente te reconoce, porque fue, la verdad, un fenómeno, no tanto como Élite, todavía estaba por venir el verdadero fenómeno más global, o menos, pero más o menos. En ese momento, Sí, más o menos era lo que luego supuso Élite. Sí. Vale, ese parón que dices que tienes que volver a poner copas, que tienes que volver a buscarte la vida, que no tienes un sueldo, realmente, no hay trabajo, no tienes un sueldo, ¿eso qué te enseñó? Bueno, me enseñó muchísimo, pero sobre todo el no dar las cosas por hecho, obviamente. O sea, yo recuerdo de hecho estar en Chueca, trabajando en una tienda de palomitas, que yo estaba afuera dando a probar al público y yo llevaba como un gorrito. Claro, entonces la gente me veía la cara. Yo ya había hecho El Príncipe y la gente, hostia, eres la de... ¿Te reconocía? Claro. Y eso me ha pasado en la tienda, me ha pasado en Coparrotas, ¿Y decías en un que bar. sí? Claro que sí. Sí, o sea, para mí...
Quiero decir, es que forma parte de nuestra vida, del tener un proyecto maravilloso y que ve mucha gente y que de repente la gente se piensa que esto es algo, bueno, normal, que el día que estás trabajando todo el rato, pero que no es así. O sea, yo doy siempre las gracias, primero por haber estado 9 meses en un proyecto como El Príncipe y luego por haber estado detrás de una barra y haber entendido de que esto forma parte de mi vida. Yo tenía un mantra constantemente y era, esto es temporal. Es decir, yo siempre he sabido que esto era una cosa temporal y luego también es algo que es tan necesario, es decir, el actor o el artista en general que tiene que hacer, observar, ver la gente, ¿no? Yo cuando estoy de camarera durante casi un año, a mí me sale el casting de Salima, yo no había llevado una bandeja en mi vida y eso forma parte también del personaje que viene. Entonces, para mí eso es algo fundamental. Hay que vivir en todos los aspectos y en todas las situaciones y es algo que también a veces hasta yo misma provoco, ¿no? Pues a lo mejor en ese momento decía, bueno, pues tengo 2 trabajos, ok, voy a tener otro para ver cómo viviría yo en esta situación. Me gusta. Mira, ¿cómo cambia tu vida Élite? Que eso sí que te da un trabajo muy estable durante unos años. ¿Cómo cambia tu vida? Claro, fue un cambio bastante drástico. Obviamente yo no era consciente, creo que nadie lo éramos, obviamente, porque fue un proyecto y un proceso muy bonito con Ramón Salazar y con Dani de la Orden. Estuvimos 8 horas, un mes, ensayando, todos los compañeros, que eso es algo que no suele ocurrir y menos en audiovisual. Y luego, obviamente, en el rodaje, yo sí que es verdad que veo vídeos míos, pero no vídeos de Élite, sino vídeos de Mina estando con mi gente, con mis amigos, cuando estaba rodando Élite, y era otra Mina. Había una luz mucho más, no sé, más vital, por así decirlo, y es verdad que a mí me cambió luego el tema de la exposición, porque yo no era consciente, de hecho yo siempre lo he dicho, a mí ese punto de la fama nunca me ha interesado, no es que me haya interesado, es que ni siquiera lo he validado, o sea, era una cosa que no estaba, ¿no? en mi ser, y cuando convives con eso y cuando de repente te topas con eso, dices, hostias, vale, ahora tengo que... Bueno, ahora no, yo me encerré en mi casa porque me generaba mucha ansiedad también salir y coger el metro y demás, pero no por nada, sino porque también soy una persona bastante vergonzosa y soy una persona que me gustan mucho los círculos más íntimos donde pueda escuchar a las personas y que las personas me escuchen a mí. Entonces, cuando eres el centro de atención con tanta gente que no te conoce, pero que de repente te llama por tu nombre o te llama por el nombre del personaje y te coge y tal, y tú dices, hostias, pero es que no sé si quiero, o sea, no sé si quiero estar en este momento, en esta situación, porque no sé lo que quiere mi cuerpo ahora mismo, ¿no? Entonces ha sido un proceso muy, muy delicado, con mucha terapia, obviamente, que a día de hoy todo bien, pero han sido años de los cuales yo, bueno, he tenido como muchas preguntas y, por ejemplo, también hay algo que a mí siempre me ha fascinado, ¿no? del ser humano, y es la presentación, ¿no? Uno mismo se puede presentar. Yo no te he conocido, pero ha habido un momento, ha habido un vínculo donde, bueno, nos damos 2 besos o nos estrechamos la mano y nos reconocemos la una a la otra. Pero cuando hay una figura pública, de repente hay muchas personas que dan por hecho lo que se supone que tú eres, sin ser tú eso. Entonces pierdes un poco como esa parte, ¿no? tuya de poder presentarte al mundo. Mientras te escucho, estaba pensando en aquellos domingos en los que te pasabas las tardes alisándote el pelo con la plancha para ser otra, y ahora que tu pelo es tan significativo, tan tuyo, que te ha dado también mucha... te ha empoderado tu pelo para reconocerte. Alguna vez pienso, te estaba escuchando pensando, alguna vez pensaría, me voy a alisar el pelo para que no me reconozcan. O sea, me voy a tener que volver a planchar el pelo, pero esta vez para ser anónima, ¿no? Antes para no ser quien yo era o para integrarme de otra manera, y ahora me lo quiero alisar, porque aquellas tardes de domingo, alisándote el pelo con la plancha. Con la plancha de planchar. De planchar, no, que yo también me lo he alisado. Mi es hermana, que se llevaba pobre, liso. Se llevaba liso. Sí, ha sido un proceso muy amplio, muy grande. Yo recuerdo ir en el autobús y ver y observar el pelo de la gente y decir, yo quiero este pelo, ¿por qué yo no tengo este pelo? ¿No? Obviamente luego vas madurando, vas creciendo, vas entendiendo de que no es una cuestión estética, que es una cuestión también de identidad. Entonces había muchas capas que había que profundizar también para poder ya no solamente aceptarme, que eso es un proceso que yo creo que nos va a llevar toda nuestra vida, pero sí reconocerme cuando yo me miro al espejo. Y el pelo, obviamente, a día de hoy
se me reconoce, ¿no? Por el pelo rizado y ha sido muy bonito y muy duro también, porque al final ahora yo tengo 32 años, que hice hace unos días, pero claro, cuando tienes 15 años, 14 años y toda la gente te dice, bueno, pues qué pelo más feo, ¿no? O que de repente es como, no entra dentro del canon que yo veo, y que también la gente y la adolescencia en ese momento obviamente como que te pide, ¿no? Entonces estás queriendo entrar y ser partícipe de esta pequeña tribu, pero tú tampoco te vas reconociendo, entonces vas perdiendo identidad. Para mí fue un choque, y también lo más importante es, claro, las personas que te rodean. O sea, yo recuerdo ir a la peluquería, hacerme un corte de pelo, y la chica me dijo, te voy a hacer un corte para que tengas el rizo más caído. Uh-huh. Claro, yo decía, entonces el rizo no vale, el rizo no es bueno. Porque me están mostrando eso también gente adulta, ¿no? Gente mayor. Y luego ahora no, ahora el rizo es cool. Sabes, mira, cuando decías que querías dedicarte a la interpretación para cambiar el mundo, hay una parte en esta última peli que se estrena ahora, La tierra de Amira, de Roberto Jiménez, en la que trabaja junto a Manuel Morón, en la que yo creo que esta peli sí es un grano de arena para cambiar el mundo. Igual El Príncipe o Élite tienen sus aportaciones, pero la aportación social igual la hace esta peli, que cuenta la historia, bueno, no vamos a decir demasiadas cosas, entre Justino y Amira. Es una historia de amistad, una historia de solidaridad. Yo creo que salen un poco las dos Españas, la España que apuesta todavía por la esclavitud, que apuesta por la xenofobia, que rechaza al que viene fuera, que le maltrata, pero luego hay otra España, y a mí me gusta mucho cómo lo refleja la película, que es mucho más humana, que tiende la mano, que crea cohesión, que quiere ayudar, que quiere que uno y otro se entiendan, ¿no? Aunque vengan de diferentes lugares. Y por eso me ha gustado esta película, por esta visión positiva en la que muchos nos reconocemos en realidad. Totalmente, sí, yo es algo que agradezco, y agradecí cuando leí el guión por primera vez hace 6 años. Que de aquí le doy las gracias a Rodrigo y a Pedro, porque de verdad han escrito un guión precioso, y eso es lo que a mí me llamó mucho la atención, ese mensaje, esas ganas de querer escucharse. Es verdad que también las situaciones en las que van conviviendo los personajes pues le obligan, ¿no? Pero hay momentos, muchos momentos, donde realmente quieren mirarse el uno al otro y querer entenderse y querer empatizar, de verdad, ¿no? Yo creo que es muy importante recalcar... dos personas con mucha diferencia de edad. Mucha diferencia de edad también. Sí. Justino es un señor mayor, Manuel Morón, Amira es una chica joven. Exacto. Que viene de Marruecos a buscarse la vida. Y Pilar Gómez, que está maravillosa, y que es luz en esta historia. En esta peli, sí. Pero para mí, sobre todo, eso es muy importante, porque se habla mucho, ¿no?, de empatizar, pero yo creo que hay como querer ahondar de lleno, ¿no?, en ese significado, y yo creo que esta película lanza este mensaje. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, tengo, y lo digo siempre en todas las entrevistas porque creo que es súper importante, para mí es muy importante el reflejo positivo, ¿no?, que se ve en esta película, pero yo no quiero dejar de lado las Amiras que no van a tener el final de Amira, de esas jornaleras que por desgracia viven en una situación de mucha precariedad, de mucho abuso, de mucho racismo, y que por mucho que alcen la voz y que denuncien, las denuncias pues prescriben, ¿no? Entonces, bueno, este mensaje es muy bonito y muy positivo porque genera esos debates y esa reflexión, y así lo he visto también en el Festival de Almería y de Sevilla, que tuvimos coloquio, pero creo que es importante el querer y seguir informándonos de realmente qué es lo que está sucediendo, ¿no?, en el campo con estas jornaleras. No sé si tuviste oportunidad de ver o escuchar la gala de los Ondas, pero Gemma Nierga, cuando recogió su Ondas, dijo una cosa súper importante que me gustaría que escucháramos. Acabo con un deseo. Hoy los que recogemos los premios nos llamamos Tony, Mónica, Isaías, Alejandra. Bueno, yo tengo un sueño, que en los Ondas de dentro de un tiempo los premiados se llamen Usman, Salma, Mohamed, porque eso querrá decir que los que hoy quieren expulsarlos no han ganado, y que en este país hemos sabido darles la oportunidad que merecen. Gracias. Pues muchas gracias porque lo haya dicho, porque de hecho es la primera vez que lo escucho en la industria, viniendo de una persona no hijo de inmigrantes.
Y lo agradezco mucho porque justo hoy lo decía. Creo que es muy importante que nos arropemos todos porque las preguntas que nos hacen a nosotros muchas veces ya sabéis la respuesta que vamos a dar. Y yo siempre intento que estas preguntas que se nos recalca y se nos hace también se haga a las personas que ejecutan, ¿no? Y que están dentro de la industria y que tienen este poder decisivo. Qué bien. Así que muchas gracias. Bueno, mira, Mina, vámonos a... Te voy a llamar con el nombre del personaje. Vámonos a un faro. Me gustaría que me dijeras con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte y qué música estaría sonando. Pues yo creo que estaría con mi padre y hay una canción que se llama Aisha, que me encanta y me recuerda a mi niñez. Sí, yo creo que con él. Sí. ¿Quién la canta? Para que la podamos buscar. Creo que era, ahí no me acuerdo. ¿Aisha se llama? Aisha. ¿Aisha? Sí. ¿Aisha? Vale, y tu padre ha visto prácticamente todo lo tuyo, o sea, ha visto, bueno, No. o sea, supo del Príncipe, supo de Élite. Sí, que no la vio. No la vio porque no quiso, pero Yo estaba. no quería. Pero ¿tú qué crees que hubiera pensado de la Tierra Mira? Le hubiese encantado. Le hubiese encantado, ¿verdad? Le hubiese disfrutado muchísimo. Creo que se hubiese sentido muy, muy orgulloso de mí, la verdad, en esta película y de esta historia. Y hubiese sido un proyecto que me hubiese encantado ir con él al cine. Cosa que no ha ocurrido todavía. Que no ocurrirá. Mina Al-Hamani, muchas gracias por haber estado aquí este rato con nosotras en El Faro. Ha A sido un ti. placer escucharte. Muchas gracias, de verdad. Buenas noches.